Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy estamos, o bueno, estoy yo de azul, mi color favorito, y no porque sea de algún partido político o porque sea de algún equipo de fútbol, no, sino porque de acuerdo con la teoría del color, el color azul refleja tranquilidad, refleja algo de relax, muy contrario al color verde que significa inteligencia, que significa relax también, porque la inteligencia es algo que no posee todo el mundo. En todo caso, en la noche de hoy, en Noches de PH, vamos a tratar un tema muy delicado. Es el tema de los seguros en propiedad horizontal. Y para las personas que estaban conectadas en este momento al en vivo y que tuvieron la oportunidad de ver el video previo, estábamos viendo que efectivamente un desastre se puede presentar en cualquier momento. Un derrumbe en una copropiedad, en un edificio de apartamentos, como lo que estaban viendo en este video que es de Noticias Caracol de hace algún tiempo, no es una cosa que esté sucediendo hoy, aclaro de una vez. Es un hecho que ya transcurrió hace algún tiempo en la hermosa ciudad de Barranquilla y que nos reitera la necesidad de tener tranquilidad, de tener inteligencia, que es lo que estamos necesitando hoy. Y para traer estos dos elementos de los que estoy hablando en el momento, está nada menos que la doctora Joana Riveros. Ella es la CEO de Algar Seguros. Doctora Joana, muy buenas noches y bienvenida en este año 2025 por primera vez a la Casa de la Propiedad Horizontal, y cuéntenos qué tal las imágenes que alcanzamos a ver en ese video previo a iniciar el programa. Así es. Hola Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas, creo que muy buenas tardes más bien para todas las personas que están conectadas en este momento. Estoy viendo en el chat antes de iniciar, Jorge, que las personas no nos están escuchando bien y sería importante que valides el tema del audio porque estoy viendo que dicen que no te escuchan y no sé si también a mí me pueden estar no escuchando y es fundamental para este espacio que vamos a compartir que nos escuchen con claridad. Entonces, mira, allá nos está diciendo Claudio, muchas gracias que ya nos está escuchando. Muchísimas gracias por responder. Se escucha bien, muchísimas gracias, muy bien. Pues Ah, muchísimas eso fue porque gracias. posiblemente era mi falla en el micrófono, y las personas muy amablemente nos estaban dando esa retroalimentación. Por ejemplo, Heidi Carolina, muchas gracias, te estaba esperando para poder iniciar el programa. Qué pena, doctora Joana, le interrumpí, pero por favor, continúe. No, pues Jorge, efectivamente es en el 2025 nuestro primer encuentro. Espero que sean muchísimos más. Para mí siempre va a ser un placer hablar de seguros y segundo, siempre va a ser un placer charlar contigo, porque sé que las personas que se conectan hoy a tu canal y que nos están escuchando en este momento son personas que toda la información que aquí compartimos con tanto cariño la aprecian, la llevan a la práctica, lo toman y a partir de eso es la motivación más grande de poder invertir este tiempo en personas que hoy nos escuchan y que sabemos que, bueno, con algunos de los que están acá tenemos el placer de conocernos, con otras que estoy viendo conectados, sé que nos vamos a conocer más adelante. Y pues bueno, aquí estamos, querido Jorge, para hablar de este tema tan interesante y sin lugar a duda el video que pusiste de introducción pues hace un mejor ejemplo, ¿no? Algo muy aterrizado a lo que pasa y los que estamos pues viviendo. No se puede decir que con cotidianidad, que no es cierto, pero sí podríamos hablar de muchos eventos que se pueden presentar. Sí, eso es muy cierto. Hay eventos que se pueden presentar, como su nombre lo dice, en el fondo que tenemos obligatoriamente también por ley, que será un tema de tratamiento más adelante, se presentan de manera imprevista, cuando uno menos lo está esperando. Eh, un ejemplo, hace poquito, en el conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo, llamaron los guardas
Es que parece que hay un conato de incendio. Claro, uno con las cobijas todavía por aquí pegadas, uno no le cree al guarda. Y cuando sí, señor, comienzan a oírse las personas corriendo, que el extintor, que no sé qué, bueno, ustedes no se imaginan. Justo. Y ahí sí salí a correr. Ahí sí, cobijas a volar y corra para ver qué era lo que estaba sucediendo. Eso es Sí. ¿Qué, falta qué, de qué pasó en previsión. tu edificio? Por ejemplo, ese incendio, ¿qué pasó ese día? Ese día que te dijeron, pues, hay un conato de incendio, salgan. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco qué pasó. Ese día ese conato se originó a raíz que en una ventana que da en la zona del patio de ropas, la dejaron Sí, abierta y que sí, para que la ropa se secara, es lo normal, ¿sí? Para eso está destinado esa zona. Pero no tuvieron precaución que el calentador del agua estaba encendido y es a gas. Y claro, la ropa alcanzó a hacer contacto con la llama o la llama claro, con la ropa, no sé. En todo claro. caso, se incendió, se prendió eso. Afortunadamente para los demás residentes son mayores, pero sí la persona se vio afectada, obviamente la ropa que tenía en la zona se fue dada por pérdida, el calentador pues sufrió sus daños, bueno, fue un desastre para esa persona, tuvo que hacer reparaciones locativas también. Claro, claro. Y ahí viene un tema importante. Las pólizas de áreas comunes tienen algo que se llama el principio básico. Y estamos hablando que uno del principio básico, uno de los puntos, es precisamente incendio, ¿verdad? Entonces, así como tu ejemplo, digamos, viendo que algunos siniestros que se originan a partir del incendio pueden, claro, pueden tener cobertura en la póliza de áreas comunes, ¿verdad? Pero de la puerta para adentro es mi responsabilidad. Muy seguramente en el caso que tú nos estás contando, Jorge, es un caso muy, muy normal, digamos, de un apartamento promedio en Colombia. Estamos hablando que esa persona tuvo un detrimento patrimonial porque él, al cerrar su puerta, es su responsabilidad de los daños que pueda tener en su apartamento. Ahora bien, si el señor tuviera una póliza de hogar, muy seguramente había podido acudir a su compañía de seguros para que le ayudara en la indemnización, todo el costo del siniestro y así poder reparar de la puerta para adentro. De la puerta para afuera es donde entra la póliza de áreas comunes. Y aquí también hay diferentes formas de ver el siniestro. ¿Por qué te hacía la pregunta, Jorge, de exactamente qué pasó? Hay algo que hoy todos quiero que se lleven, creo que ya te lo había dicho en un programa anterior y lo digo en varias charlas de seguros y aquí la gente se ríe y es un refrán de mi autoría y es, ¿por qué es los siniestros son como los hombres? La vez pasada te reíste, ya te sabes la respuesta, pero yo creo que aquí muchos no se saben la respuesta. Pero las podemos leer en el chat, que las personas que crean saber la respuesta, por favor, que le escriban. No importa, Sí, más adelantico los daremos la siniestros respuesta. son como los hombres. A ver, yo quiero ver aquí una A ver, dama a ver qué ¿por qué? piensa. ¿Por ¿Por qué qué los esa siniestros afirmación? son como los hombres? ¿Será A ver, porque vamos dicen que aquí, va a entre más ponerle feos, carita más feliz a la hermosos? primera que lo conteste. ¿Será porque dice que porque Dura un entre más poco. feos, más hermosos? No, Maritza, Maritza tampoco. dice que dura poco. Bueno, mientras que, Consentidos, ok, porque son bueno, consentidos. Bueno, eso bueno, sí, bueno. Impredecibles, esa me encantó. Hay que ponerles mucha atención, así. muy Bueno, cierto. los Apoyo a siniestros, Claudia. los siniestros son como los hombres y es de verdad, es más para que la gente lo grabe y que monten un tema jocoso de por medio. En realidad los siniestros son diferentes. Entonces aquí hacen, ok. Entonces, todos los siniestros son diferentes. Fíjate que el siniestro que tú acabaste de contar es diferente a un siniestro que tuvimos el año pasado en Algar Seguros y es donde estábamos, es un carro que se incendió en el parqueadero de zona común, ¿viste? Entonces,
si bien los siniestros pueden tener un elemento, un factor común, ya sea incendio, hurto, terremoto, anegación, el siniestro tiene una particularidad. Entonces, no hay dos siniestros iguales, no hay dos hombres iguales. Entonces, es importante, primero, tener clara la escena del siniestro para sí mismo encasillarlo de acuerdo a la cobertura, ¿sí? Entonces es muy común escuchar, escúchame Jorge, la frase es que a mí no me pagaron, es que el intermediario que tenía no lo pudo reclamar, o la compañía no me pagó. Entonces acá es donde yo siempre hago un alto en el camino y digo, ven, así como te pregunté, ¿qué pasó? Exactamente, ¿qué pasó? Ah, mira, es que esto tenía que haberse enfocada la reclamación, la debíamos de haber puesto desde el día uno por maquinaria de equipo, por responsabilidad civil extracontractual, por incendio, ¿ok? Entonces, cuando tenemos claro qué pasó, el siguiente punto es en dónde realmente este siniestro entra dentro de la casillita correspondiente, ¿vale? Entonces, ahí es donde la pregunta que te hice en el momento de la sustentación es muy importante, Jorge. Bastante, Joana, así es. Y permíteme, te cuento una perlita que pasó y que Cuéntanos. le costó, prácticamente le costó la cabeza al administrador. ¿Por A qué? ver, cuéntanos. Claro, todos nosotros cuando vimos que efectivamente estaba saliendo el humo, que había fuego y toda esa cuestión, inmediatamente corrimos a buscar los extintores que deberían estar en cada piso. No estaban en cada piso, bueno, empezamos a ver, tercer piso, el incendio era, el conato era en el quinto, bueno, suba con el extintor. Lo fueron a descargar y adivínate la sorpresa, el extintor. Estaban descargados. Correcto, estaba descargado ese extintor. ¿Qué pasó? Obviamente Portería traiga los extintores que debían estar allá también, los vecinos corriendo con los otros extintores, ninguno funcionó. Es que Todos los extintores de la copropiedad estaban descargados. ¿Qué tocó hacer? Gracias a los vecinos de buena voluntad, trajeron los extintores de sus vehículos y esos sí funcionaron. Y el conato, gracias a Dios, no pasó a mayores. Obviamente hubo unas pérdidas y toda la cuestión, como ya lo comenté. Pero ahí ese detalle, la póliza de seguros tendría que reconocer algo, o depende de la reclamación o qué. bueno, resulta que las pólizas de seguros, eh, aquí estamos hablando de pólizas de daños materiales. Cuando yo hablo de daños materiales, su palabra lo dice, son los daños causados a las cosas. Partamos de ahí, ¿cierto? El mundo de los seguros se divide en personas y en cosas, así digamos como de grande. Hablando puntualmente de las pólizas de área común, que lo exige la ley 675, las Sí, compañías de seguros, todas nos dicen, yo a usted le voy a pagar el día del incendio, yo le voy a pagar a usted el día que tenga una afectación por corriente débil. Efectivamente, para eso estamos, pero usted asegurado, comprométase a tener y a cumplir las siguientes garantías. Y acá viene la primera frase maravillosa de la noche. Nosotros en Algar Seguros, cuando entregamos la carpeta, la póliza, sacamos dos hojitas y se las entregamos al administrador. Y le decimos, mire, señor administrador, usted tiene que leerse estas dos hojitas de esta carpetota. Mínimo se tiene que leer estas dos hojitas, que es su compromiso cumplir. ¿Y qué es? Debemos tener extintores recargados, debemos tener bitácoras de mantenimiento para el caso de reclamaciones de maquinaria y equipo, en algunos casos cubiertas, en algunos casos tuberías, en algunos casos, ¿por qué digo en algunos casos? Porque eso depende de muchos otros factores constructivos. Cuando nosotros le decimos al cliente, usted tiene que cumplir con esto para que el día de mañana el siniestro
pase sin ningún problema a la compañía de seguros. Fíjate que todas las compañías de seguros están vigiladas por la Superintendencia Financiera, por lo tanto, están obligadas a pagar lo que dice el contrato de seguros. El contrato de seguros, cuando se firma en el momento en que se emite un documento y la copropiedad paga, ¿cierto? El pagar la póliza significa usted y yo tenemos un trato, pero todo lo que está escrito en la póliza dice, usted se compromete a hacer arqueo mensual a la caja menor. Usted se compromete a informar de todas las demandas o documentos que usted pueda recibir. Usted se compromete a recargar sus extintores y a tener un contrato de mantenimiento para sus bombas, para su piscina, para sus ascensores. Para la Cuando red uno contra tiene, incendios. claro, hay algunos que tienen red contra incendios, no todos lo tienen. Ajá. Cuando yo tengo como administrador una carpetita y todos los meses voy poniendo mi hojita con el sello del contratista, y el día que Algar Seguros le dice, me pasas la bitácora de las últimas 3 bitácoras, por favor, para tramitarte la reclamación. Y el administrador abre su carpeta, las saca, las escanea y nos las envía. Jorge, no hay ningún problema, porque está cumpliendo con las garantías exigidas por la póliza. Entonces, acá también viene algo muy importante. Nosotros lo llevamos en 2 hojitas en Arial 12, donde la gente sí o sí lo lee, pero quizá la práctica de algunos otros intermediarios no es hacer tal énfasis. Así que independiente del intermediario que ustedes tengan, es su responsabilidad como administrador leer las garantías para poder tener acceso al pago de siniestro siempre y cuando haya lugar a pago, ¿no? Entonces, señor, dime. Aquí hay que hacer una diferenciación entre garantías y coberturas. Las garantías son las que tenemos que nosotros como administradores estar velando para Cumplir. que estén al día, que estén Exacto, concretas y se las exacto. entregamos a la aseguradora. Esas son las garantías de cada uno de los equipos, de los ascensores, de las motobombas, del cuarto de De eléctricos, máquinas. el Ujú, cuarto de máquinas, gracias. ujú, ujú. Y las garantías son esas, nos las tiene que suministrar el contratista, obviamente experto, en cada uno de esos elementos. Así El de es, las motobombas tiene que ser una compañía así es, experta en hidráulica. El de los ascensores tiene que ser obviamente experto en esos temas. Y así es. las coberturas son las que tú muy amablemente nos vas a explicar. Claro que sí. Entonces, tú me dirás, Jorge, porque yo veo en el chat varias preguntas, hay una mano levantada, yo no quiero pasar acá por encima de los temas. ¿Cómo quieres que lo manejemos para que podamos darle respuesta o lo hacemos al final, como tú digas, yo hago? Claro, claro, por favor, hagámoslo al final, por favor, las personas que están Perfecto. acá presentes tengan presentes, valga la redundancia, la pregunta, el interrogante, ese factor que desean que sea aclarado por parte de Joana Riveros y que estoy seguro que gracias a la experticia de ella van a quedar completamente satisfechos. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque muy posiblemente en el desarrollo de la temática se pueden ir aclarando estos interrogantes, como también pueden ir surgiendo otros en el transcurso del espacio. Así que, por Claro que sí. favor, las personas que tenemos la manita levantada, tengamos en cuenta lo que acabo de comentar. Continúa, por favor, Joana. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la ley 675? Nosotros debemos tener una póliza que ampare las zonas comunes. Partamos de ahí, ¿cierto? Adicional, la cobertura de manejo global comercial y directores y administradores. Eso es lo que nos dice la ley 675. Las coberturas hoy en día de las compañías de seguros son más robustas. Fíjate que ahora nos cubren sustracción de los elementos de la copropiedad, nos cubren la rotura de la maquinaria, ¿verdad? Nos cubren la corriente débil, que son los picos de voltaje que se presentan en los equipos eléctricos y electrónicos. Además de eso, cubrimos los daños causados a terceros bajo la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. ¿Quién es el tercero? El copropietario.
¿ok? Entonces, las pólizas, si bien cada vez son más robustas en su cobertura y en sus amparos adicionales que también están contemplados, hay que tener en cuenta que también hay un límite, ¿cierto? Entonces yo digo, voy de acá hasta acá. Entonces, todo tiene un alcance, ¿vale? Mi Vale, sí, querido Jorge. señora, de acuerdo. No, aquí estoy. Aquí estoy muy Muy bien. pendiente de lo que nos estás ilustrando. Sigue, por favor. Muy bien, mira que es importante aclarar que en la ley, las compañías de seguros aquí estamos hablando de estructuras, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la estructura, de la cimentación, pero los terrenos, por ejemplo, no son susceptibles de asegurar. Si quieres decir, mire, yo quiero asegurar estas 2.000 hectáreas, asegúremelas. No, no, las compañías de seguros las de seguros no aseguran terrenos. Lo que sí viene implícito en las pólizas es la adecuación de terreno, un, que es una cobertura que entrega dinero para que se adecue el terreno. ¿Oíste? Pero para que todos aprendamos, los terrenos, las compañías de seguros no los aseguran. La cimentación, la estructura, los parqueaderos, todo lo que se llame zona común. Tenemos conjuntos donde la zona común solamente puede ser la fachada de las casas, el parqueadero que es comunal y la portería. Pero podemos tener otros conjuntos donde estamos hablando de clubhouse, canchas de tenis, golf, incluso, bueno, y al interior del clubhouse estamos hablando de piscinas, jacuzzi, zonas de juegos, ¿vale? De Dime. acuerdo, de acuerdo. Bueno, me hiciste acordar un caso tristemente célebre acá en Colombia. Me imagino que ya sabes que me voy para la zona de Antioquia. El caso de cuando hablas de los terrenos me hiciste acordar de ese tema. No sé si en esta parte está incluida la cobertura o lo que se llama la póliza decenal. No sé si van de la mano ahí. Ok, la cobertura decenal nace a partir del famoso tema de Space, ¿verdad? Que sucedió en la ciudad de Medellín. Decenal lo que hace es garantizar la estabilidad de obra, ¿verdad? Y los daños que pueda llegar a tener en un periodo después de la entrega de obra de 10 años, ¿sí? Entonces, cuando una constructora dice, voy a comprar este lote y voy a empezar a construir, esa es la Sí, primera idea. ¿Qué póliza necesito? Entonces ahí inicia una póliza que se llama la póliza todo riesgo construcción, ¿ok? Que ampara los riesgos en la obra. Estoy hablando de la obra, todos los daños que pueda llegar a tener la obra, ¿ok? Entonces, luego, cuando la obra termina, y ahí vienen las famosas administraciones transitorias, que es mientras el conjunto crea su consejo y ellos hacen las veces de administración provisional mientras se establece el consejo y la administración definitiva. En ese tránsito, en ese periodo, ahí es cuando el conjunto ya debe tomar su póliza de áreas comunes, ¿verdad? Porque todo lo anterior lo debe asumir el constructor. Una sí, vez su reglamento de propiedad horizontal y su primer consejo y su primera administración con personería jurídica ya empieza a operar, ese es el momento en que debe el conjunto tener su propia póliza. Ahí inicia la responsabilidad sobre esa póliza, sobre ese riesgo. ¿Sí? Sí fuimos, hasta ahí fuimos, vamos bien, querido Jorge. sí, vamos bien, me queda más clara esa parte, sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos claro también que otro punto, algo que nos sale de agregado, por decirlo de esa manera, que no es correcto. El constructor inicial es el que responde por absolutamente todos los contratos que se hagan hasta el momento en que los copropietarios asumen el manejo de la copropiedad.
Y eso se Así, da cuando el constructor les avisa, ojo, les avisa que ya se ha cumplido con el 50% más uno y que los copropietarios se deben reunir e informarle a quién le van a entregar la zona, quién va a asumir la persona, la representación legal de la copropiedad. A partir de ese momento, cuando la copropiedad ya se conforma, entonces es esta la que asume el pago de todos los contratos a través de su representante legal, entiéndase, administrador. De ahí en así. adelante viene otro punto, la póliza y las garantías. La póliza normalmente cubre los equipos que están nuevos. Hablemos del equipo del edificio que tiene 15 pisos, por decir algo. Tiene dos ascensores. Resulta Ujú. que uno de ellos presentó. ¿Cómo actuamos nosotros como copropietarios que somos nuevos en el tema, que no sabemos de esto? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿A quién le hacemos la reclamación? ¿A la garantía contratista? ¿A la póliza que acabamos de contratar? ¿Responden ambos? ¿Cómo manejaríamos la situación? Claro que sí. Bueno, mira, aquí hay que establecer que siempre debemos acudir a las garantías que tiene el elemento adquirido. Llámese tarjeta electrónica, llámese bomba, todo lo que la compropiedad adquiere, desde el televisor de la portería, todo. Estos equipos tienen un periodo de una garantía y debe ser el primer ente a llamar en caso de un fallo. Sí, entonces falló el computador que adquirimos o el DVR, pues yo llamo a la empresa. Ya la empresa dice, esta empresa, este equipo, efectivamente te lo voy a cambiar, fin del tema. Este equipo se dañó y aquí viene un tema importante, que fue la primera pregunta que te hice, ¿qué pasó? ¿Cierto? Aquí Sí, volvemos a la pregunta, ¿qué pasó? Es una, es una bomba que la compro, y a los 4 meses me falla, pero la compro sin garantía. Y yo digo, "¿Pero ¿cómo compras una bomba sin garantía? Oye?". ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando? Entonces era una, ¿o dónde compraste la bomba? Ahora bien, cuando la garantía cesa, es decir, tenemos garantía por un periodo de 6 meses, ¿cierto? Y la falla y la bomba falla al mes 7, por supuesto, podemos hacer la reclamación a la póliza, donde le vamos a decir, mira, la bomba tuvo una falla porque tuvimos un pico de voltaje que alteró su comportamiento y generó una salida de presión de agua, no sé, ¿cierto? De las tantas cosas que sí. le pueden pasar, el tablero eléctrico se dañó y esto hizo que hubo un daño fortuito. Y aquí viene una palabra muy usada en seguros, que es fortuito. Fortuito es que estaba bien, pero no sabíamos que la luz ¡fum! Se elevó, volvió y bajó, y cuando volvieron a encender los equipos, se dañó. Eso es un acto fortuito que está amparado en la póliza, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí en el mes 7 ya la bomba se queda sin garantía, ¿verdad? Le vamos a hacer la reclamación en el mes 7 a la compañía y siempre y cuando cumpla con lo que yo te estoy contando, tendría una posibilidad muy alta de pago, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que pase y en los tiempos que pase, hay o no cobertura por parte de la póliza. Pero independientemente del tiempo en el que posiblemente haya pasado el imprevisto, de acuerdo con lo que nos acabas de comentar, lo importante es que la persona jurídica se haya preocupado por el correcto mantenimiento de ese equipo y que Claro, presenten a la aseguradora los soportes de la realización de esos mantenimientos. De lo contrario, claro. ya queda por fuera, queda excluido. Sí, claro. Fíjate que en el caso que te estoy poniendo ahora, el señor Jairo tiene el micrófono abierto y se escucha un pequeño ruido, Jorge. Muchas Ya gracias. me encargo de eso, permite. Gracias. Fíjate que en el caso que les estoy diciendo, donde la copropiedad adquiere una bomba,
pasado se vence la garantía, en fin, y tenemos un daño fortuito, ¿verdad? Como con el ejemplo de la luz que puse, ahí ya debemos entregar el primer mantenimiento de verdad, en caso de que queramos nosotros decir, vamos a cobrarlo por la compañía de seguros, ok, sí, vale la pena, porque aquí también viene un tema de un deducible, ¿no? A veces nos llegan tantos casos y nos dicen, yo, es que queremos pasarla, sí, claro, ¿y cuánto vale el arreglo? Vale 800.000. Y tienes un deducible de un salario mínimo, que es de 1.400.000, y está por debajo del salario mínimo, luego no hay cobertura. Entonces, si el deducible lo supera, claramente hay lugar a pago, ¿vale? Entonces, importante, importante, Jorge, para ir cerrando y cambiando, digamos, también un poco el tema, y es, hay cobertura siempre y cuando, primero, yo tenga los mantenimientos al día y segundo, también sean actos fortuitos. ¿Qué no pagan las pólizas? Pues no paga el dolo, o sea, la intención. No se paga la mala manipulación. No se pagan los actos generados con intención. Bueno, eso es dolo, pero aquí estamos hablando de que si bien las pólizas contemplan en daños materiales, algo que se llama actos malintencionados de terceros, y es cuando cogen la estructura piedra o te incendian. Tuvimos un caso, por ejemplo, en un conjunto donde un habitante de la calle incendió la cerca y se prendió. Esos son actos malintencionados de Eso es terceros, ¿sí? vandalismo. Y eso tiene cobertura, eso está dentro del principio básico cuando tenemos claramente a MIT. En ese caso, son actos con los que tú no esperas que pase, ¿sí? Tú no esperas que pase. Entonces, está amparado en este último ejemplo que te acabo de poner también. Bueno, hay un caso que sucede frecuentemente y más por esta época en la que estamos, época de asambleas. Los administradores envían sus convocatorias a todos los correos de los copropietarios y listo, santo remedio. Pero un detalle, no cumplieron con lo estipulado en la ley 675 e hicieron pública una base de datos. El residente que se vio afectado puso la queja. Yo, administrador, estoy tranquilo porque tengo la cobertura de la cobertura de responsabilidad por malas decisiones, por malos actos de los entes de gobierno. ¿Es cierto eso? ¿O estoy equivocado? Mezclaste muchos temas en este ejemplo. Vamos a ir por partes. Primero, el tema de habeas data es un tema completamente individual, ¿verdad? Es un tema que hay que apoyarse en la ley que lo cobija, primer punto, ¿sí? Cuando tú hablas de la póliza que me cubre, te voy a decir de qué estabas hablando. Te estás hablando de la póliza de directores y administradores, exacto. Y esta es una póliza que aquí también quiero, que pongamos resaltador, así ese resaltador verde que tenemos todos en casa. Cubre el patrimonio de el consejo y la administración. En caso de fallo de un juez que demuestre detrimento patrimonial a la comunidad. ¿Ok? Vamos a repetir. Sí, por La favor. póliza de directores y administradores cubre el patrimonio de la administración y del consejo en caso que un juez falle a favor de la comunidad, dando lugar a un detrimento patrimonial. ¿Qué significa esto? Y yo siempre pongo este ejemplo para que se escuche, se escucha muy enredado, pero con el ejemplo que te voy a dar, todo el mundo lo va a grabar. El consejo decide darle la orden al administrador de pintar el conjunto rosado Barbie. Y todo el mundo empieza a ver su conjunto rosado Barbie y resulta que le dicen, venga,
porque estamos pintando nuestro conjunto que era de ladrillo y blanco rosado Barbie. No, es que el consejo lo decidió. Resulta que la comunidad se une, va donde un juez y le dice, señor, lo que pasa es que, mire, mi apartamento que antes valía 300 millones de pesos, hoy nadie quiere vivir en este conjunto y estamos hablando de que mi apartamento ya no vale ni 150 millones. Eso se llama detrimento patrimonial. Y el juez, en este ejemplo tan jocoso que estoy poniendo, puede decir, efectivamente, yo comprobé mediante fuente fidedigna que sí, su apartamento antes valía 300, ahora vale 150. Señores miembros del consejo, señor administrador, con su patrimonio van a resarcir los daños económicos causados a la comunidad. ¿Ok? Ese es el ejemplo más jocoso, pero sé que logra recordación en las personas que hoy nos Te va a acompañan. quedar grabado, Sí, Barbie, es inolvidable. y que ese es realmente la cobertura. Ojo, no es la decisión, es el patrimonio de la administración, del consejo sobre el fallo de un juez. Y aquí viene un punto importante, porque tiene que haber fallo de juez para que la póliza tenga, se active, es decir, para que realmente la cobertura se active y pueda la compañía de seguros hacer el pago, tener presente que esta es una cobertura que opera por subrogación. ¿Qué significa eso? Que la compañía, la ley le da la potestad de luego hacerle un cobro a la persona, a la empresa, a la entidad que generó dicho detrimento, ¿sí? Entonces, entonces, aquí lo importante es que en el momento de suscribir la póliza, todo el mundo pueda tener un conocimiento real de lo que se está comprando. Fíjate, Jorge, que entiendo lo que voy a decir absolutamente, y es cada vez, pero es que me subiste mucho, pero esto porque está tan caro, ¿cierto? Pero es que, ¿cómo le van a subir el 10%, el 20%, el 30%? Imagínate que en el 2024 tuvimos un incremento promedio del 37% del crecimiento de la prima. Y resulta que dejaron calculado en su presupuesto el 12% según el IPC. Aquí viene un tema que yo siempre les digo a todos con mucho cariño, es que las tasas no tienen nada que ver con el IPC. La siniestralidad no tiene nada que ver con el IPC, ¿sí? Entonces, los salarios suben con el indicador del gobierno, de acuerdo, esos son indicadores, pero las tasas en el mundo de los seguros se mueven con base en indicadores muy diferentes. El costo de reseguro en el mundo, la siniestralidad, la colocación en cada parte de la ubicación geográfica en el planeta. Es decir, nosotros siempre en el mundo de los seguros tenemos unos incrementos o no incrementos, ¿cierto? Incremento o no darse el incremento con unos parámetros de medición muy distintos a los que se calcula, te voy a decir, los salarios, ¿verdad? El costo de vida, para que, y esta es una invitación para que los administradores que hoy nos escuchan hagan una provisión en su presupuesto basado en mínimo en el histórico subido en el 2024. Este año, nosotros en enero, ahorita en la primera semana, les mandamos una comunicación a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. En Algar Seguro no tenemos clientes, somos una sola familia. Allá les llegó y copropiedad por copropiedad les fuimos diciendo, mire señores, edificio El Arbolito. Este año su póliza le va a subir de 8 millones a 4 millones 900. Pero al edificio La Piedrita le dijimos que de 8 millones a 10 millones. Fíjate que el incremento fue superior en La Piedrita que en El Arbolito, pero esto se debe a factores distintos, a la ubicación, a la siniestralidad, al comportamiento que ha tenido la zona geográfica, a muchos factores siendo inclusive cercanos. Hemos visto tasas que se mueven de un lado al otro.
Entonces, ahora que se viene esta época tan importante, nuestra invitación es que provisionen mínimo, Jorge, lo que subió el año pasado para que este año no vayan a quedar los presupuestos, digamos, como tan apretados. ¿Y qué pasó? Resulta que muchas copropiedades del año pasado, sin querer, porque fue un tema involuntario, quedaron en infraseguro. O sea, quedaron por debajo del valor real al que deberían quedar en valor asegurado, debido a que el dinero no alcanzaba para pagar. Fue por esta medida que hicimos este año y dijimos, claro, y mucha gente nos dijo, pero ¿por qué no me dijiste que tenía que guardar el 30% y no el 12%? ¿Cierto? Entonces este año dijimos, se los vamos a decir a todos. Este año algunos respondieron como, ¿pero por qué vamos a subir tanto? Mira, te lo estoy diciendo en enero para que en septiembre, cuando sea tu renovación, tengas un dinero suficiente. Hombre, si te llegué con 5 pesitos menos que dicha, lo puedes gastar en mapas o te quedó algo maravilloso o llevar esto a la fiesta de Halloween, en fin. Pero a lo que voy es la importancia de hacer una provisión correcta en el tiempo correcto, que es justo este en el momento de asamblea. Y tú me estás refrescando la memoria, Joana, de manera tremenda. Y cuando hablaste de un término súper sencillo, para ti, pero para los que no estamos en el mundo asegurador, bueno, se nos olvida a ratos. Háblanos, por favor, del infraseguro y del opuesto, el El supraseguro. supraseguro. Me acordaste de esas dos cosas, entonces hay copropiedades en que incurren en esas situaciones. Por favor, Claro, coméntanos qué es la una y qué es la otra. claro que sí. Mira, el infraseguro, como digamos, como su palabra lo dice, infra, por estar por debajo, supra, estar por encima. Eh, las únicas entidades autorizadas en Colombia para dar el precio de valor de reconstrucción de un edificio es una empresa que realice avalúos. Y esto, a su vez, está, eh, está eh, certificada esta empresa por un RA, ¿sí? Que es el registro abierto ante la OMAS. Estas empresas generan un documento y ese documento es un avalúo, ¿verdad? Ese avalúo dice, esta copropiedad está evaluada en valor de reconstrucción. Aquí viene un término importante, de reconstruirse. ¿Cuánto me cuesta reconstruir edificio La Piedrita? ¿Ok? Este valor de reconstrucción lo dice la empresa de avalúos. Entonces dice, este edificio reconstruirlo vale 1.000 millones de pesos. ¿Ok? Llega el momento del vencimiento de la póliza y dicen, entonces puede decir alguien, venga, es que 1.000 millones a mí me cuesta una póliza, la póliza me vale 2 millones de pesos. No, el edificio no tiene ese presupuesto, solo tenemos 1.100.000. ¿Hasta cuánto llegamos con eso, Giovanni? Entonces a mí me da mucha risa porque eso suena como cuando uno antes iba a la tienda y decía, "Oye, ¿cuánto me das de esto de cilantro?" O sea, como que una cosa muy informal, ¿no? Yo siempre me parece como muy tierno el ejemplo. Pero lo que hoy es que acá no podemos manejar como con esa informalidad los números, porque el número es uno solo, el valor de reconstrucción que lo ha dado una entidad que se llama empresa evaluadora. Así que ese edificio te dice, quedémonos con 800 millones en valor asegurado, ya incurre en infraseguro. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el otro ejemplo? Oiga, es que yo quiero que el día que se caiga el edificio de La Piedrita, a mí me paguen 1.800 millones. No, pues paguemos más, entonces asegurémoslo por más, porque además es mejor que nos den más plata. Eso se llama supraseguro y es un error. También al estar por debajo de estar por encima, porque en los dos casos hay error. Entonces, el primero, que es más usual, por supuesto es más usual estar por debajo, existe la cláusula de infraseguro. Es que la compañía de seguros dice, ah, venga para acá, mi señor, lo que pasa es que usted me debía de haber pagado primas por este valor, ¿de acuerdo? Y con base en este valor, yo le voy a descontar de su indemnización este dinero que usted no me pagó. Ok, más o menos, para decirte así, porque eso es claramente una regla numérica muy establecida, lo que te estoy diciendo. Al estar por encima, la compañía de seguros tampoco te va a pagar más, porque la responsabilidad máxima es uno hasta el valor de reconstrucción.
¿cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de una compañía? Hasta el valor contratado. Así dice el Código de Comercio. Ahora bien, el Código de Comercio también dice los valores deben estar ajustados al 100%. Entonces, es una invitación para que hagan una provisión de manera correcta y no tengan que quedar por debajo del valor real y pues nunca pagar por encima. La verdad, no en todos estos años nunca he tenido un ejemplo como eso en PH, sí lo tuve en tema en negocios corporativos, pero en PH no Sí, está porque lo ideal siempre es estar al 100%. sí, correcto. Y tener en cuenta que esos valores dados por las compañías que hacen los avalúos deben hacerse como mínimo cada cuánto, cada año, cada 2 años. Mira, Mira, resulta que hay algo que nosotros tenemos muy usual y es que tienen validez de 2, máximo 3 años. Eso es algo que es muy común oírlo, inclusive nosotros también lo manifestamos. Pero aquí viene un tema importante. Si bien el avalúo puede tener vigencia máximo de 3 años, estamos hablando que este edificio que se suscribe una póliza en el 2025 con un valor asegurado de 1.000 millones de pesos en el 2026, Jorge, estamos hablando que este valor lo tenemos que llevar a precio de 2026, ¿sí? Y Claro, ahí viene algo que se llama indexar el IPC, ¿verdad? Para que ese valor del año únicamente esté, o sea, siempre vaya a estar al momento, al 100% suscrito, ¿sí? Y nosotros tenemos un avalúo, pero ese avalúo se suscribe a la póliza, pero yo dejo 2, 3, 4, 5 años el mismo valor, eso no tiene ninguna validez. ¿Sí? Ese valor está viejo. Todos los años debemos hacer la indexación del IPC para poder llevar ese valor asegurado a precio de hoy, ¿ok? Entonces, todos los años hay que hacer esa actualización para que mi póliza esté al día. todos los años. Y bueno, mira, que tú nos estás dando prácticamente una clase de presupuestos. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros cada año hacemos asambleas, cada año incrementamos los valores de la administración. Y por favor, a los administradores, a los residentes, propietarios que estamos acá presentes, los que me van a ver posteriormente en mi canal de YouTube, que es donde queda grabada esta masterclass que estamos teniendo en el momento, por favor, saquémonos de la cabeza esa, ese mito, esa falsa idea que nosotros tenemos que ajustar nuestros presupuestos de acuerdo con el IPC o de acuerdo con el valor de incremento del salario mínimo. Ninguno de esos estándares es aplicable para un presupuesto en propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque cada copropiedad es diferente. El legislador en su momento respetó la individualidad de cada copropiedad y le dio la libertad de fijar, de acuerdo con sus necesidades, su presupuesto. Como muy bien lo explicaba Joana, el presupuesto del edificio La Piedrita va a ser muy diferente comparativamente con el edificio El Arbolito, El que arbolito. quedan juntos, son construidos por la misma constructora, tienen la misma fachada e internamente están divididos por una reja, pero son muy similares, pero diferentes, porque los divide esa reja, tiene su persona jurídica completa, su personería jurídica aparte, tienen de pronto a un lado los parqueaderos son privados, en el otro lado los parqueaderos son comunales, hay muchas cosas que los diferencian. Entonces, por favor, señores propietarios principalmente y administradores, saquémonos esa idea de la cabeza, eso es un mito. No tenemos por qué guiarnos por el IPC, que normalmente es el más pequeño, o por el aumento en el salario mínimo, porque la realidad de nuestra copropiedad puede ser muy diferente. También, por favor, no incurramos en los mitos que si, como no ha pasado nada, y como es muy seguro que yo estoy viviendo en una zona segura, no hay ningún problema, aquí nunca va a pasar nada. Entonces, paguemos un poquito menos de lo que nos dice la
avalúos y paguémosle un poquito menos a la aseguradora, aseguremos la copropiedad por el 60%. ¿Qué pasa? Llega un siniestro, el ejemplo que estábamos viendo al comienzo, fuera de programa, se cae una de las torres. Hay una inclinación, como pasa aquí en Bogotá, en a la altura de la NQS, si no me falla la memoria, que se inclinó la estructura y prácticamente ya es inhabitable. Eso es algo imprevisto, eso es algo que nos obliga a asegurar la copropiedad en un 100%. Y no porque hayamos asegurado para ahorrarnos falsamente, ahorrarnos unos pesos, la aseguradora no nos va a responder, discúlpame si incomodo con lo que voy a decir, Ujú. no nos responde por el 100% si nosotros le estamos pagando solamente el 70%. Si nosotros le pagamos el 70%, obviamente la aseguradora nos asegura hasta el 70%, nos paga el 70%. Lo contrario, ay, no, es que si mi copropiedad vale 100 pesos, pero no, es que yo le estoy colocando estos arbolitos y se ve más bonita, entonces la voy a asegurar por 150, con eso me pagan hasta los arbolitos y hasta los pajaritos que van pasando. No, señores, es otra gran mentira. Creo que las aseguradoras quedarían contentas porque se les está pagando más de lo que van a posiblemente tener que erogar en el caso de un siniestro. Repito, la asegurabilidad es hasta el 100% si hay una supraaseguración. Si hay la infra, nos pagan hasta el porcentaje que nosotros hayamos asegurado. Y no hemos hablado de los deducibles, ¿o sí? Por allá los mencionamos, por allá los mencionamos. Sí. Fíjate que el deducible, ¿qué es? El deducible es un porcentaje donde el asegurado tiene que pagar, pero cuando digo pagar es que cuando tenemos un siniestro lo deduce, ¿cierto? Entonces vamos a Sí. tener el típico caso de la máquina que tiene un pico de voltaje, digamos que los reguladores y las bombas sufren, son las que más sufren, ¿de acuerdo? En temas eléctricos. Entonces, vamos a suponer un típico caso de 30 millones de pesos. Entonces, en la póliza, en carátula de póliza, digamos que es muy importante conocer cuáles son los deducibles, ¿verdad? Entonces, ahí te voy a decir, el 3% de la pérdida mínimo, un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que la compañía va a tomar el 3% si es más alto de un salario mínimo. Siempre se toma el deducible más alto. Entonces, si la pérdida, vamos a suponer de 30 millones de pesos, ¿cierto? Estamos hablando, aquí a veces traiciona la calculadora y siempre lo he comprobado, que a veces no somos como muy exactos en los números. Entonces, si yo tengo una pérdida de 30 millones de pesos y le digo que el deducible es del 3%, pues estamos hablando de 900.000 pesos. Entonces, si dice, en la carátula dice 3% de la pérdida mínimo, un salario mínimo, entonces, ¿qué es mayor? ¿Un salario mínimo o 900.000 pesos? Un salario mínimo, porque está en 1.400.000, ¿verdad? Entonces, la compañía de esa indemnización de los 30 millones de pesos te deduce, o sea, te resta, ¿verdad? El, el salario mínimo. Entonces, te va a indemnizar los 28 millones, lo que dé la resta. Y esto va a permitir que la indemnización llegue a la cuenta bancaria de la copropiedad y ese es el deducible, o sea, lo que tengo que asumir para que me paguen. Así es, sí, señor. Esos valores son los que nosotros debemos tener en cuenta, principalmente cuando hay, por ejemplo, los casos de las roturas de la tubería hidráulica, que creo que son los que más a menudo se presentan. Hay casos en donde, dependiendo del monto de la reparación, lo cubre la aseguradora. Ah, y los materiales, porque creo que si estuvo galvanizado, no se cubre, pero sí se cubre cuando es tubería de PVC. Eso Sí, es, sí. señora. Hoy en día las compañías de seguros, básicamente solo hay una que todavía tiene cobertura para tubería galvanizada, pero inclusive no en todos los casos de esta misma compañía. El resto no.
todas las compañías ya exigen y tienen cobertura solo para cobertura, para tubería en PVC. Bueno, hay otro caso de las copropiedades que tienen una gran antigüedad, que son Sí, robustas. además lo estoy viendo muy recurrente en el chat, sí, me parece Sí, un tema muy, muy, muy lindo y muy, es muy grande ese tema. es que como que uno entre más viejo, menos vale y más Ah, riesgos corre. Entonces, ¿cómo sí, hacemos en esas situaciones? Construcciones, acá en Bogotá tenemos bastantes copropiedades que pasan de los 30, 40 años, hay hasta más. claro, Más, sin claro. embargo, hay compañías que no les ofrecen coberturas, no toman esos riesgos. ¿A qué se debe eso? Sí. Fíjate que nosotros tenemos copropiedades inclusive de 1965, pero las primas que ellos están pagando actualmente, hay que reconocerlo, son unas primas bastante elevadas. Eh, en 1985 se crea la ley antisísmica que hace que las copropiedades tengan una garantía, digamos, de parte del constructor, que le dice a las compañías de seguros, mire, yo de 1985 tuve que construir de la siguiente manera y estas copropiedades, digamos que son más fáciles de colocar en el mercado, ¿sí? Y hablo de colocar, es de asegurarlas. Y las compañías de seguros son más abiertas con esta vetustez, es decir, de 1985 al día de hoy. Estoy viendo recurrente en el chat y claro, tienen toda la razón las personas cuando preguntan y dicen, oiga, pero es que a mí la ley me obliga y resulta que las compañías de seguros no me dan en este momento un seguro con el que yo pueda cumplir. Y eso nos duele, o sea, eso nos duele. Tienes que saber que en Algar Seguros, este es el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sí hay algunas compañías en el mercado muy, muy pocas, estoy hablando casi que de dos o tres jugadores por mucho, donde tienen algunas restricciones en zonas geográficas, pero sí hemos logrado encontrarles una póliza que acompañe a estos edificios que superan los 40 años, ¿sí? Claro, hay que pedalear más, vale un poco más, pero esto obedece básicamente a las condiciones constructivas que tuvieron en su momento. Pero si tú me preguntas también, Jorge, pues te voy a decir que son edificios en su gran mayoría, claro, hemos conocido edificios pues que tienen un deterioro evidente, que tienen unas cosas donde tú dices, hombre, es que aquí se nota que el día que los entregaron hace 60 años no le han metido un ladrillo, entonces pues ahí hay un deterioro propio, pero también tengo que decirte que no es el común. O sea, nuestros edificios antiguos, que son hartos, porque en Algar Seguros tenemos hartos edificios antiguos, estos edificios están increíbles, o sea, los tienen en un plan de mantenimiento, inclusive hemos tenido refuerzo estructural, hemos tenido unos planes que realizan para las actualizaciones increíbles de las cabinas de los ascensores. Entonces, todo esto se le muestra a la compañía de seguros. Todo esto es para mostrar, hombre, sí, mira, tenemos un edificio que es de 1960, pero te voy a mostrar, tiene esto, 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 esto y esto. Y en algunas compañías nos dicen, sí, me interesa, tráemelo, pero pues no te puedo cobrar tasa de 1,20, te va a cobrar tasa de 2 y esto te vale tanto. Y hemos logrado encontrar, Jorge, pólizas, pero aquí viene un tema, es que en algunos casos salen muy costosas. Entonces a mí también yo digo, "Chale, o sea, es muy alto, ¿cierto? Hace muy poco, décima con 19, me decía la señora, pero es que esto vale muchísimo dinero. Y le dije, sí, tienes toda la razón y no me siento cómoda. O sea, pero es lo único que encontré. O sea, perdóname, yo soy un intermediario de seguros, trabajo con todo el mundo. Tienes razón, es caro, pero no hay más. Tú decides si lo haces o no, ¿sí? Entonces, eso es como en términos generales lo que está viviendo hoy el mercado y es como un sentir. Sí. Nosotros estamos trabajando No, yo no quería así por este eso, tema. entonces que pues, supieran que hice. Paola se le abrió el micrófono. Entonces, realmente sabemos de lo que están hablando, nosotros lo vivimos y estamos trabajando en ello. Contarte que es un tema que estamos trabajando y pues ojalá muy pronto podamos darle una gran sorpresa al mercado, pero ha sido un tema
de sentarnos con varias compañías, ha sido un tema de trabajar y pues sabemos que en algún momento esto tiene que haber algún cambio y ese día nosotros vamos a ser los primeros en contárselos para que todos aquellos edificios que puedan llegar a tener una dificultad seamos nosotros la solución. Y Johanna, tú me estás llevando a hablar de los mantenimientos, la Sí. realización oportuna de los mantenimientos correctos en cada una de las copropiedades. Por ejemplo, ¿por qué esperar a los 8, a los 10 años para impermeabilizar nuestras fachadas? ¿Por qué no las impermeabilizamos en el año 8, en el año 9 como máximo? Los riesgos van a ser menores. Que por decir algo, las motobombas que el proveedor nos dijo que tiene una vida útil de un ejemplo, un hipotético, de solamente 5 años. ¿Por qué nos vamos a esperar hasta el año quinto para comenzar a pensar si las cambiamos o no las cambiamos? Comencemos a ahorrar, a hacer lo que personalmente llamo presupuestos predictivos. Si sabemos en el mismo hipotético que las motobombas me van a durar 5 años, desde el año uno a presupuestar el valor de reposición de esos elementos. De esta manera vamos a conservar nuestras estructuras intactas, nuestros elementos, zonas comunes, elementos importantísimos como estos de las motobombas, de los cuartos de máquinas, completamente al día y ajustados a todas y cada una de las normas técnicas. De esa manera, ninguna aseguradora va a correr un riesgo grandísimo al asegurar nuestra copropiedad, que es una copropiedad que es patrimonio histórico, por ejemplo. Dentro de esas copropiedades que tienes, ¿tienes alguna que reúna este calificativo? No sé, de Sí, pronto las alcanza copropiedades. a recibir este calificativo acá en Bogotá, la alcaldía mayor. De pronto es un edificio histórico. Muchos. Hay un número grande de edificios en Bogotá, fuera de Bogotá también, por supuesto, pero en Bogotá claramente hay una concentración superior. Y estamos hablando de cuando se determina como patrimonio histórico, te voy a ser muy sincera, la colocación de estos seguros es muy compleja. Estamos hablando casi que de una sola compañía que tiene la pluma para poder hacer este tipo de edificios? La respuesta es, ¿se consigue? Sí, se consigue el seguro, con ciertas restricciones y con cierta, digamos, como mm, coberturas un poco limitadas, lo voy a decir así, ¿sí? Pero claro, nosotros tenemos una compañía de seguros que respalda todo aquello de, primero que todo, del Estado, ¿verdad? O sea, que son elementos del Estado, alcaldías, hospitales, es decir, que no tienen una persona jurídica particular, sino que es el Estado, el propietario. Entonces, ahí participan no solo la compañía que te menciono, sino inclusive otras. Pero es más fácil poder hacer la colocación por este lado. Otra invitación también para todos los administradores, especialmente que están conectados, y reitero, los que nos van a ver en el diferido, en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Por favor, ¿por qué tenemos que esperar los 2 años que nos comentaba Joana o los 3 años para evaluar nuestra copropiedad? Somos tan de buenas que evaluamos este año. Esperamos al año 3 para volver a tomar el avalúo. Resulta que en el año 2, ¡pum! Un desastre. No seamos trágicos. Pues ese ejemplo ya lo vivimos, tal cual, tal cual. Ese ejemplo que tú estás diciendo lo vivimos en agosto de 2023, Jorge, en el sismo importante que tuvimos en Colombia. Tuvimos cuatro copropiedades afectadas, pero una en especial muy afectada es que llegó IDG y le dijo a tres propietarios de casa, señores, lo sentimos, pero ustedes no pueden vivir acá, se fueron y ahí empezó un proceso de indemnización muy importante. Esto fue un siniestro
mal contados 1.000 millones de pesos, donde tal cual lo que tú dijiste, en ese sismo las casas presentaron un agrietamiento importantísimo y una inclinación en el suelo. Esto causó que las familias tuvieran que salir de su casa, llegar a una empresa, hacer apuntalamiento, luego están en una fase, hicimos estudio de suelos, en fin, fue un proceso gigante y ya están en la etapa de reconstrucción. Entonces, el día que nos llaman y nos dicen al otro día, vengan que después del sismo este conjunto tuvo una afectación, me reúno con las personas el sábado siguiente, porque eso pasó fue un jueves, y este sábado llego a la copropiedad cuando vemos el escenario en un escenario que es lo más parecido a un terremoto, ¿sí? O sea, de hecho, la cobertura afectada se llama terremoto. Y cuando vemos esto decimos, wow, esto es grande. Y lo primero que dice nuestro ajustador, que es la empresa contratada por la compañía de seguros para hacer como una visión objetiva sobre los hechos y ver las cosas en valores y en coberturas. Y nos dice el ajustador, ¿quién es el corredor? Sí, mira, soy yo, tenemos esto, me pasas el avalúo. Cuando yo le paso el avalúo, ese avalúo tenía afortunadamente, te voy a decir, no más de 9 meses de haberse hecho. Entonces, tuvimos un siniestro tan limpio en temas de valores asegurados, información al día, todo lo que nos llegaba a pedir el ajustador lo teníamos y todo era absolutamente fidedigno. Esto muestra que los siniestros se pagan siempre y cuando todo esté en orden, ¿no? El día que me siento con la asamblea y les decimos, vamos a hacer esto, pasan 7 meses y le decimos, mire, acá hay un cheque por tantos millonísimos que va a ir a su cuenta mientras ustedes contraten. Es una satisfacción muy grande, primero profesional, Jorge, que tenemos en Algar Seguros de haber tenido siniestros de esta magnitud. Pues, si te contara la cantidad de siniestros que a diario vemos pasar, acá podríamos hablar 10 días. Pero lo que te voy a decir es que ese ejemplo que tú pusiste hipotético, pues fue nuestra realidad, ¿no? Entonces, pachaletas que se cayeron, grietas que salieron, y ahí es donde toma una relevancia súper, súper grande. Todas esas líneas que uno dice, ay, qué pereza estas charlas de seguros que dicen que los deducibles, que cubre, que no cubre, pero realmente más allá de escuchar y ver es qué pasa el día del siniestro, ¿verdad? Entonces, esa es como la invitación a que seamos muy, 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 muy juiciosos en la lectura y tratar, si bien estos son temas, digamos, muy técnicos y a veces pueden llegar a ser hasta confusos o difusos, aquí estamos hablando de que una correcta asesoría, poder pasar esto a un ejemplo de la vida real, que es lo que estamos haciendo, realmente pues es nuestra labor correcta como profesionales en este mercado, sin lugar a duda, pues hay gente buena, pero pues no es su mayoría, sino que dedican más bien es a vender, a vender, a vender, a vender, pero el día del siniestro realmente se necesita no solamente vendas, sino que además vende. Tú sabes interpretar cifras, sabes hablar con un ajustador, sabes pelear además con las compañías de seguros, es decir, sabes defender también, ¿no? Porque pues del otro lado de las compañías también tenemos personas que saben muchísimo de seguros, como también podemos tener personas que hasta ahora están en etapa de formación y nosotros decimos, mira, te hago caer en cuenta de que aquí hay un deducible mal aplicado, ¿sí? Ay, oye, sí, entonces es un trabajo en conjunto que realizamos, pues esto se logra con muchos años de experiencia con un equipo técnico buenísimo. Nuestro equipo comercial, nuestro director comercial es una persona que o sea, hace muchos años trabaja en esto, tiene una excelente relación con las compañías de seguros, además vemos los riesgos desde lejos, es decir, qué pasa si podemos suscribir de esta manera, oye, aquí falta esta cláusula, oye, a tal compañía hay que meterle esto, oye, ojo con esto. Entonces, ese cuidado que tenemos en el equipo técnico, pues lo voy a decir realmente, porque somos muy pocas empresas las que lo hacemos con ese nivel de detalle y que podemos garantizar una suscripción completamente limpia. Bueno, y cúrame la curiosidad. Algar Dime. Seguros, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? Sí, nosotros llevamos 15 años, trabajamos con todas las compañías de seguros y pues bueno, estamos ubicados en la avenida Suba con 106. Bienvenidos. El café de mi oficina es el más rico del mundo, entonces los espero a todos. Allá estaré, tenlo por seguro. Y Muchas sobre todo gracias. para que sigamos recibiendo clases como estas. Y bueno, sé que allá tendremos una reunión bastante amena
Y caramba, yo creía que estabas fuera por la zona de Sao. Sí, ¿Cambiaste? sí, estuvimos un tiempo provisional cerca de Plaza de las Américas, pero ya estamos en nuestra oficina definitiva. Estamos exactamente en Excalibur, en el edificio Excalibur, ahí que es muy conocido, donde está nuestra hermosa iglesia triangular. Ahí, en la oficina 301, ahí estamos, el equipo de Algar Seguros, trabajando con mucho amor, con dedicación. Somos un equipo de personas todas muy entregadas. Esto nos apasiona, nos encanta, nos gusta, lo hacemos. Mira que en Algar no solo trabajamos con tanto esmero, sino que realmente le ponemos corazón a cada cosa. Yo no te voy a hablar que aquí no tenemos problemas o que no nos hemos equivocado, claro que ha pasado, ¿sí? Eh, pero procuramos mitigar al máximo el riesgo de nuestros clientes, procuramos atenderlos de una manera chévere, linda, con cariño, y pues no todo es color de rosa, pero procuramos que la vida del administrador sea un poquito más llevadera, ¿cierto? Que todo lo concerniente al tema de seguros, pues digan como que Algar ya lo tiene, puedo descansar. Ese es nuestro lema. Y es un buen lema, te lo aseguro. Y Sí, 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 sí. tanto así que otra vez estoy haciendo de Juanito Preguntón. Me nace una Sí, curiosidad. Tengo entendido dime. que la póliza por su nombre, la póliza de zonas comunes, en caso de un siniestro, en caso de un daño, algo así, aplica única y exclusivamente para las zonas comunes. ¿Y qué pasa con mi apartamento, con mi casa, con el interior de eso? Si, como lo veíamos en el video de inicio del programa, hubo una catástrofe como esa o un incendio en el ejemplo que colocamos al comienzo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la lavadora que quedó inservible? Todo a raíz de ese incendio o de ese Claro, terremoto. ¿Qué pasa ahí claro. con lo mío, lo del interior de mi domicilio? Bueno, aquí vuelvo a la primera pregunta, Jorge, que te dice cuando empezaste a contar. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces me devuelvo y es No, no es cuando tú para que... me haces esa pregunta, siempre la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces el ejemplo que pones es muy grande, ¿verdad? Porque acá pueden haber muchos eventos en una póliza de hogar, de lo que es hogar. Hogar se considera de mi puerta para adentro. Un tema es que la copropiedad me causó un daño al interior de mi apartamento. Ese es el primer ejemplo. Otro tema es que yo causé un daño al interior de mi apartamento, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que tú pusiste al inicio de esta charla tan chévere es que la ropa se quemó con el calentador cuando estaba cerca, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de que los bienes que se vieron afectados del recurso del dueño del apartamento tuvieron que ser subsanados, ¿de acuerdo? O sea, esa persona De tuvo que acuerdo, ir, comprar otro calentador, otra ropa, otra mesa, pintar y dejarlo como si no hubiera pasado nada con sus recursos, ¿ok? Porque la culpa, o sea, fue del propietario, para el ejemplo que tú pusiste. Ahora bien, cuando estamos hablando que la culpa es de el tubo de área común que se estalla y causa daños en mi sala, en mi lavadora, en mi tapete, ¿ok? Y hace estragos en mi apartamento, eso se llama responsabilidad civil extracontractual. Y son los daños causados a terceros, tercero considérese el copropietario, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa, hay, recurrimos a la póliza de áreas comunes, a la cobertura de RC, así se llama, ¿ok? Cuando yo tengo una póliza de hogar, mira, este tema es muy chévere, es cuando yo tengo mi póliza de hogar y, por ejemplo, inundo a mi vecino del piso de abajo, ¿sí? Entonces el señor del 401 le llena de agua el closet al señor del 301, ¿cierto? Entonces, con mi póliza de hogar puedo llamar en garantía a la compañía de seguros y decirle, oye, hombre, yo le causé un daño a un tercero, venga, ayúdeme a pagar lo procedente, ¿ok? Entonces, la compañía de seguros dice, bien, dígame qué le dañó el señor de 301. No, pues mira, le dañé el traje.
closet, se mojó la ropa, y en ese momento, entonces, mira, los daños que le causa el 301 están más o menos 20 millones. Entonces, depende de la RC que tú tengas contratada, porque también el límite máximo va hasta lo que tengas en carátula de póliza. Ahí en ese momento es cuando realmente la compañía dice pago. Y ahí es cuando dice, wow, menos mal tengo una póliza de hogar. O sea que es muy bueno tener el paquete de la ¿Me estás póliza. escuchando o fui yo? Sí, te estoy escuchando bien. Te estaba diciendo que entonces para mí, Muy bien. como residente en una propiedad horizontal, es muy bueno que se tenga, obviamente, por cumplir con la ley, una póliza de zonas comunes al día y que yo, como residente, también esté cobijado por lo que tú nos estabas explicando, una póliza de hogar que me cubra de esta manera tanto daños externos como daños internos y quede mi pecunio protegido de esa manera ante un posible imprevisto. Claro, 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 claro. Siempre debemos de lograr que nuestro en un apartamento o en una casa, ¿de qué estamos hablando? De muros internos, de divisiones, ¿verdad? De todo lo que se consideren mejoras locativas, todo, todo. El Si nosotros llegamos a veneciano, tener un incendio, se afecta todo. Se afecta la parte estructural además se afectan los muebles y enseres, el equipo eléctrico y electrónico. Eh, eh, Vamos a tener una casa que tenga un jacuzzi, se afecta a la máquina. sí, se dañan los muebles, los enseres y caramba, por más que sea la póliza de zonas comunes, pues obviamente no va a responder. ¿Por qué? Porque ellos responden por lo que están asegurados. En este caso, de acuerdo con la ley 675, artículo 15, la póliza de zonas comunes responde únicamente por lo que está asegurado, por lo que está por fuera. Y lo que nos estaba explicando Joana, la póliza de hogar nos va a responder por lo que está al interior de mi domicilio. En este caso, el posible veneciano o el mobiliario estilo Luis XV o el último computador que me acabo de comprar. Y ese tipo de elementos obviamente quedan asegurados. Así es como yo quedaría, bueno, casi en un 98% con mi patrimonio y mi pecunio protegido, ¿cierto, Joana? Bueno, ella está tratando de reconectarse en el momento, pero aprovecho entonces en este break que nos está dando ella para comentarles el avalúo predial de un apartamento es completamente diferente al avalúo de la copropiedad. Entonces, por este detalle, no se puede incrementar el valor de la póliza de zonas comunes de acuerdo con el valor del predial de cada edificio. Son cosas diferentes. Entonces, por eso debemos ajustarnos a lo que diga el evaluador. Y el evaluador tiene que ser una persona reconocida en el medio, preferentemente que tenga su certificación de evaluador vigente. Por favor, tengamos en cuenta eso. Esos son los términos mínimos que tenemos que tener en cuenta ante una contratación. Veamos lo delicado que es esto, ya nos lo estaba explicando Joana. Y vamos a ver el peor caso, el caso más nefasto que tú te puedas imaginar, Joana. La copropiedad que por X o Y motivo, El caso más, efectivamente, el caso más efectivamente nefasto, no aseguró sus zonas comunes y se vino la catástrofe. ¿Qué pasa en ese caso? el caso más nefasto, Jorge, es tener un terremoto y no haber pagado la póliza. Ese es el otro escenario ¿Sí? terrorífico. Eh, 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 realmente podemos tener el PDF. Es que estoy sintiendo que no me estás escuchando, Jorge, escúchame, siento que mi internet está muy inestable.
Sí, Joana, está presentando alguna intermitencia tu conexión en el momento. Por eso hay momentos en los Sí. que me atrevo a tocar el tema que tú estás ilustrando el día de hoy. Pero tranquila, Claro que podemos, sí, podemos permíteme seguir un adelante. momento. Ah, Pero nos bueno, están muy bien, escuchando estoy acá. cambiando de internet en este. Acá nos están diciendo que sí, que te están escuchando, así que no hay ningún Puedo decir inconveniente. que, Sigue. vale, te puedo decir que la catástrofe que me dices que realmente cuál es tener la póliza y no pagar. Entonces tenemos muchos casos donde les mandamos la póliza y nuestros administradores que tienen tantas cosas en su cabeza, que tienen un diario vivir tan agitado, que a veces tienen dos, tres, cuatro edificios. Entonces, claro, es una invitación para que las pólizas se paguen en el tiempo correcto, el día que toca, ¿verdad? Porque, pues imagínate estar uno pensando, tengo que pagarlo mañana y mañana no pude, tengo que pagarlo mañana y mañana no pude. Bueno, cuando vas a pagar tienes inhabilitado el link de pago y la compañía pasó la barredora y se llevó tu póliza y chao, hay que hacer una nueva emisión. Y cuando tú vas a cotizar, y aquí viene una cosa, y cuando tú vas a cotizar, el precio de la póliza pudo haber cambiado, ¿sí? No necesariamente para arriba, inclusive hemos tenido casos donde sale más económica, pero a lo que voy es que ya no es el mismo precio, es difícil que dos cotizaciones den exactamente lo mismo. Entonces hay que hacer de nuevo, oiga, compañía de seguros, es que, mire, esta copropiedad no pagó, teníamos un acuerdo de pago y incumplió en la última cosa, y la compañía automáticamente elimina. Entonces, entonces es una invitación primero a que hagamos los pagos de las pólizas en el tiempo que son, en la fecha correcta. Lo pagas directamente, págalo. Ningún intermediario de seguro recibimos por plata. Partamos de ahí, ¿no? Las pólizas se le pagan a las compañías de seguros. Nadie recibe dinero. O sea, una empresa respetable, una empresa seria como la nuestra, no tiene por qué recibirte a ti dinero o cheques, deme a mí el dinero y yo y lo pago, no, cero. Hoy en día los pagos todos son electrónicos, hoy en día es un link de pago, pagas, bueno, sé que en muchas copropiedades alguien aprueba el gasto con un token, en fin, es como lo más normal, pero nadie, ningún intermediario de seguros puede recibir dinero, a nosotros nos pagan, son las compañías de seguros, entonces aquí cero dinero, porque pues ha pasado casos que dicen, yo le entregué a mi corredor 5 millones en efectivo y pues se difuminó la plata. O y no tengo recibo de caja. Entonces, ojo, las pólizas se le pagan solo a las compañías de seguros, ¿vale? Ese es como aquí un gran paréntesis de lo que estábamos hablando, Jorge. Pero también contarte que pueden haber muchos escenarios donde no reportamos a tiempo. Te voy a decir, tenemos conjuntos que hacen recepción de zonas comunes, están siguiéndole a la constructora y resulta que entregaron una torre. Te voy a decir, y resulta que el conjunto está compuesto por 10 torres. Y la última torre nunca le informaron, ¿sí? Sí, Conjunto con entrega, entonces bueno, entregaron torre por torre, esta torre, y se fue metiendo. Llegaron a la última torre y nunca le informaron a la compañía de seguros que esa última torre había que incluirla en la póliza. Eso, aunque tú no lo creas, es muy común este ejemplo que te estoy poniendo, porque las personas están, "Ay, eso ya lo tiene la póliza, ay, ya lo hacemos, eso ya", y resulta que cuando se viene, llámese avalancha, llámese anegación, llámese terremoto, un sismo que inundación. generó y, no, y la compañía me dice, señores, que yo tengo acá 9 torres. No es que somos 10. ¿Y dónde está la torre número 10? No me la incluís. Entonces, son pecados que se incurren de forma involuntaria, pero es un llamado a todos los que hoy nos escuchan a que este tipo de cosas, pues no pueden pasar, ¿sí? Porque eso es una catástrofe, Jorge. Y nuevamente nos referimos al tema de las contrataciones. Todos los contratos tienen que ser supremamente claros, detallados. Así nos gastemos una hoja más, pero que todo quede muy, muy detallado, porque ese es un acuerdo de partes. Las dos partes expresan por escrito sus voluntades
y después nos atenemos únicamente a lo que está escrito, a lo que está firmado. Así que no hay tutía que valga, y menos aún si tenemos que recurrir a las instancias judiciales, en donde ese tercero entra a dar un dictamen y ahí sí no hay vuelta de hoja. Entonces, por estémonos al 100% en la realización de todo contrato. Y más, yo me atrevo a sugerir, más delicado es el de aseguradora. ¿Por qué? Porque en determinados casos, hasta mi propio peculio se puede ver afectado. Así Porque es. si la compañía de seguros, por alguna circunstancia, no cubre un siniestro grave, mi bolsillo sufrió. O si yo soy miembro del consejo y tengo que responder por acción o por omisión, solidariamente por las acciones del administrador, como es lo normal, y resulta que el administrador comete un delito, yo tengo que responder. Y el ejemplo que colocábamos hace un rato, Joana, el tema de la protección de datos, la omisión en el cumplimiento de las leyes no está cubierto por ninguna compañía de seguros. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas muy, muy detalladas y con mucho cuidado en el momento de suscribir el contrato. Señores administradores, ustedes principalmente son los que tienen que, con la lupa en la mano, estar revisando esas contrataciones, porque consejeros muy amigos, muy espectaculares, residentes perfectos de cafecito diario, de invitaciones a almorzar, pero en el momento en que le toque responder ante un juzgado, hasta ahí llegaron las amistades, se acabó el cafecito, ¿o no, Joana? Sí, sí, sí. Hay un dicho que dice que las cuentas claras y el chocolate espeso. Y yo no quiero tinto, sino capuchino. Sí, sí, sí. ¿Quieres que Sí, le demos paso a algunas preguntas que están en el chat? Que me parece importante como para ir cerrando el tema de de las preguntas, mi querido Jorge, que hay unos temas muy interesantes que me gustaría que abordáramos. sí, claro. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo que en dónde encontramos en Bogotá la formulación y las condiciones de esos parámetros. Me imagino que los parámetros de los avalúos es de lo que está hablando don Luis Galindo en el momento. ¿Dónde encontramos a Eh, los evaluadores? ¿En dónde encontramos Muy esos bien. conceptos? ¿En dónde? Bueno, son empresas que se acreditan ante lonjas y ellos tienen la potestad de indicar el precio del metro cuadrado en cualquier parte de Colombia, basado en una norma técnica y con base en un criterio que su empresa claramente acreditado puede decirlo, ¿sí? Entonces, lo importante es que esas empresas evaluadoras tengan algo que es el RA, que es su número que acredita que lo pueden hacer. En Colombia hay muchísimas, nosotros trabajamos con una que es como la empresa de mayor tradición en Colombia y que tiene exactitud en los números importantes, pero hay sin lugar a duda un montón de empresas que hacen eso y pues siempre y cuando tengan el RA son este tipo de empresas evaluadoras que lo hacen. Y otro interrogante es, dando de una vez la respuesta, sí, efectivamente, las constructoras están obligadas a entregar no el primer manual, llamémoslo el reglamento y todos sus anexos, los contratos suscritos con cada uno de los proveedores de cada uno de los servicios y de los elementos que ha adquirido la copropiedad para su normal funcionamiento. Es así como tienen que entregar a la oficina de administración facturas, comprobantes, todo lo que hace referencia a la contabilidad, los contratos que se hayan suscrito con los proveedores y obviamente el trabajo que hasta el momento hayan hecho estos proveedores. Hablemos del ejemplo concreto, el de los edificios, el de los ascensores, cuando tenemos varios ascensores, cosas así. Se compraron los ascensores. Señores administración, aquí tienen las facturas de venta, las pólizas de garantía,
las pólizas de mantenimiento, aquí están los contratos suscritos, todo está en regla. Y eso se lo entregan al primer administrador o administrador definitivo que lo nombran los copropietarios en esa primera reunión cuando se han reunido válidamente y han nombrado su consejo de administración. Nubia Palacio nos comenta que en lo que ya habíamos hablado de los indicadores, que algunas copropiedades se basan en lo autorizado por el IPC y este año no sabemos que fue solamente el 5,20. Y aquí el comentario de Nubia me sirve para ponerlos a pensar un poquito. Si nosotros incrementamos el 5,20, que es el valor del IPC, y resulta que el salario mínimo se incrementó casi en el triple, ¿cómo vamos a pagar a esos proveedores que tienen contratos laborales? Ejemplo, y el más clásico, la compañía de vigilancia y la compañía de mantenimiento o de aseo. ¿Cómo les vamos a pagar? Aunque se supone que ellos deben tener ese tipo de situaciones previstas con sus trabajadores. Y tengo entendido también que hay otra póliza que se le tiene que exigir a los contratistas en estos casos, la Sí. de cumplimiento de salarios. La de cumplimiento, sí, la póliza de cumplimiento es la garantía que se aporta para decirle al cliente, digamos, en este caso, pues la copropiedad, pero ajusta para toda la industria en términos generales, yo le voy a garantizar que mi contrato lo voy a ejecutar de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, desde acá hasta acá, de esta forma es que las compañías de seguros dicen, listo, el día que usted tenga un inconveniente con este contratista, por favor, un inconveniente, pues me lo debe reportar, ¿sí? Entonces, no, fíjate que nosotros en Algar Seguros, hace unos años hemos decidido no sacarles pólizas a los contratistas porque precisamente el día que ellos incumplen, nuestro cliente principal siempre es la copropiedad. Entonces nos vamos y le decimos, venga, señor lavador de fachadas, venga, señor, por favor, ayúdenos a que nuestro principal cliente, que es la copropiedad, pueda tener una respuesta por parte de ustedes, ¿sí? Nosotros digamos que no actuamos como en doble, en doble instancia porque pues no es tan ético, ¿no? Nosotros nos hacemos a un ladito y decimos, bueno, usted es mi cliente principal porque ya que usted me necesite para que yo le pueda ayudar por esa póliza, pues acá estamos para servir de una manera muy imparcial, ¿no? Así es, y eso es lo que me enamora de Algar Seguros, porque caramba, he tenido el testimonio de empresas, algunas administradoras que tienen sus pólizas de zonas comunes y algunos tienen las de hogar con ustedes. Me han dicho que ustedes los consienten tremendamente, que los llevan de la Muchas manita a gracias. todo lado. Eso A sí, todo lado. que el cumplimiento en los pagos sea estricto. Eso es lo único que solicitamos. Bueno, ¿con cuánto tiempo de antigüedad se asegura una copropiedad o hasta cuántos años? Sí, bueno, volvimos a, digamos, como ya habíamos hablado un poco del tema, aquí lo que vamos a ver es que eh, eh, el edificio, digamos que el edificio más antiguo, y aquí mi director técnico que está conectado me escribe cuál es el año más antiguo que tenemos en Bogotá, él tiene ese dato de primera mano, ya les voy a decir. Digamos que todos deben tener, según la ley 675, eh, la póliza de áreas comunes. Exactamente en 1958 se construyó el primer edificio en la ciudad de Bogotá. Entonces, Ah, de ahí en adelante, todos deben cumplir con la norma, ¿sí? Ahora bien, es de conocimiento público que de 1985 es más fácil porque la brecha entre 1958 a 1985 claramente hay una población de edificios que se hicieron como se construía en ese momento. No quiere decir que estén mal construidos, ni más faltaba. Muestra de ello es que no se han caído, muestra de ellos es que en el sismo de hace un año no presentaron unas afectaciones superiores, pero a lo que voy es que así como se construyeron, te voy a decir, en 1970, pues era como en ese momento se consideraba técnicamente que se debían hacer las cosas, ¿ok? Hasta 1985. Entonces, todo, si la pregunta puntual es ¿desde qué año?
es desde 1958 que se hizo el primer edificio en Colombia, ¿no? De hecho, en Colombia. Y hasta que esa copropiedad tenga vida. Sí, claro, claro. Es muy común hoy en día encontrar edificios que ya están teniendo como una segunda etapa, es decir, que tienen demolición y que luego en ese terreno hacen una adecuación de terrenos y con base en su espacio físico levantan un edificio 0 kilómetros, ¿no? Eso también está pasando y eso deja también a los dueños de edificio muy, digamos, como pues ya como ah, en un 2025 pues con un edificio completamente nuevo, ¿no? Eso también está pasando en Bogotá. Y aquí me comentan algo hablando de los infraseguros. Lo comenta don Luis Galindo. Existen copropiedades que implementan un plan de reajustes anuales que pasan del infraseguro de un 60% al 100% en 3 o 4 años. Son estrategias entre la copropiedad y la aseguradora. Este proceso es correcto, ¿cierto? Mira, más que entre la copropiedad y la aseguradora, realmente es de la copropiedad. Don Luis tiene toda la razón y es que es una práctica común que que los edificios van de una manera secuencial haciendo unos incrementos y se ponen como meta, bueno, para el 2025 vamos a llegar al 100%. Esto quiere decir que todos los años vamos a generar un incremento en el valor asegurado de 1.000 millones para poder estar en el 2025 en el valor del 100%. ¿Eso qué implica? Pues que la cuota de la administración crece de la misma forma, porque esto implica llevarlos. Pero hemos tenido administradores que te digo, o sea, acá tengo administradores, inclusive que los estoy viendo conectados divinos, que cuando nos conocimos era como, y estaban al 40, al 60%, y nosotros le decimos, venga, usted está aquí casi que mejor no tenga nada, está perdiendo la plata, porque esto el día del siniestro no le va a pagar nada. Y con el paso del tiempo han hecho la tarea supremamente juiciosos y han tenido conciencia y han llevado a asamblea que ha aprobado. Cuando una copropiedad está al 100%, lo único que ya pasa de un año al otro, pues es que indexar el IPC para poder tener el valor asegurado de una manera pues más cercana a su 100% real. Eso es muy bueno. Y la sugerencia en la que me voy a enfrascar siempre, y ustedes me verán insistiendo en ese tema, es aseguremos a valores reales. No caigamos, como ya lo dije hace un rato, en la falsa Mito. promesa o iniciativa de ahorrarnos unos pesitos. Por ahorrarnos unos centavos podemos perder no los miles, los millones. Entonces, por eso, por favor, cifras reales. Y tampoco pues nos sobrevaluemos, porque ¿para qué? Igual las pólizas nos van a responder en el 100%, no en el 110 o 120. Y como lo explicaba Joana, ninguna compañía de seguros le va a girar dinero, ya sea en cheque, en título o valor, mucho menos efectivo al administrador o al consejo de administración. Así que no piensen que se va a presentar esa situación, eso es algo erróneo. Y aquí Alce nos está haciendo un comentario que es más bien un interrogante y literalmente dice, si un propietario de una unidad privada asegura su unidad privada con la misma compañía de seguros de la póliza de áreas comunes, ¿tiene algún descuento en el valor de la prima de esta póliza de hogar? Ay, por Dios, Es, es una pregunta interesante. muy común, es una pregunta muy ¿Así? común, ¿sabes? Casi siempre nos la hacen, sí. Y la respuesta, la respuesta realmente es no, no es más económica. Son dos productos, si bien tienen algunos principios similares, son dos cosas muy aparte, pero no te va a valer menos por contratar con la misma compañía de seguros. Lo que sí va a pasar para responderte dice el señor Alce, es que el día que tengamos un siniestro, esto sí facilita la vida impresionante. O sea,
Si yo tengo la aseguradora A y aquí tengo la aseguradora B en mi póliza de hogar, si bien este tema de las subrogaciones está inventado y es que paga uno o que le cobra el otro, pero cuando es la misma compañía, sí es mucho más fácil poder obtener la indemnización, ¿sí? Porque pues los dos riesgos están en la misma parte, pues, ¿no? Pero que en temas económicos, decirte que te sale más barato, normalmente no pasa, no pasa. No pasa, delicado eso. Bueno, hay otro tema que de pronto se nos estaba pasando por alto, Joana, y es la posible siniestralidad que se puede presentar a raíz de los vehículos con baterías eléctricas. Esos incendios con baterías eléctricas no se pueden apagar con agua, no se pueden apagar con polvo químico seco, porque inclusive creo que está prohibido ya, los de CO2. ¿Cómo podemos combatir esos incendios? Sé que no está dentro de tu campo de conocimiento posiblemente, pero sí, ¿qué cobertura le podemos dar a ese tipo de situaciones? ¿Se te han presentado casos como esos? No, hasta el momento no hemos tenido una situación como esta. Digamos que nosotros debemos partir que las instalaciones eléctricas deben cumplir con una norma, retiene, ¿cierto? La Sí, norma que exige que estas instalaciones que se hacen en un área común debe tener una, una deben tener una instalación de manera correcta. Lo que también es claro es que nosotros debemos pues, evitar, de verdad, tener en este tipo, digamos, como de baterías o tenerlas delimitadas por fuera como de cosas inflamables, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener un almacenamiento de ACPM cerca al lado de una instalación de un tema de autos, ¿sí? Entonces, porque pues hay que mitigar el riesgo, o sea, en una copropiedad si sabemos que hay una instalación eléctrica de un carro en particular, pues primero es responsabilidad, y aquí digamos que hay un tema grande de sentido común, es que yo no voy a tener debajo de esa instalación justo, te va a decir algo, la motobomba usa CPM para que funcione, te va a decir algo aquí, algo, y lo voy a tener sí. justo ahí, pues obviamente que yo tengo que ayudar a que eso esté aislado de alguna manera y que cumpla, digamos, como con la función que es cargar un carro, ¿cierto? Entonces, las compañías que están dedicadas a esas instalaciones, que son compañías avaladas claramente por las empresas de cada región en temas de luz, deben hacer unas instalaciones que garanticen que la copropiedad no se vea afectada, ¿no? Partamos de ahí. El voltaje y amperaje que se requiere debe estar de acuerdo a la construcción y a toda la parte eléctrica de una copropiedad, ¿cierto? Son ellos quienes llegan a hacer unas instalaciones y quienes deben acogerse a una estructura y a unas condiciones físicas, ¿cierto? Y que debe quedar de tal manera tan bien hecho que pues debe garantizar en caso de llegar a tener algún inconveniente. Pero decir que hemos tenido a hoy un siniestro por esta causa, no lo hemos tenido, querido Jorge. Bueno, Joana, comercialmente yo quiero seguir siendo consentido, mejor, consentido, por Algar Seguros, pero entonces Claro me que sí, gustaría tener, por favor, un contacto para con ustedes, un correo electrónico, un número telefónico, no claro que sé, sí, por favor, te escuchamos. claro que sí. Bueno, en este momento estoy poniendo en el chat el número de nuestra gestora de servicio, que ella ama las copropiedades y es quien hace todo este filtro de comunicación y que muchos de los que están aquí conectados han tenido contacto con ella. Entonces, aquí estoy dejando nuestro teléfono. Lo voy a dejar acá con los datos completos. Permíteme un momento, lo voy a volver a tomar. ¿Qué pasó? Mientras tanto, yo voy leyendo el número telefónico para las personas que nos van a ver en el canal de YouTube. El número telefónico celular de Algar Seguros es el 317.
317-894-1528. Lo repito, 317-894-1528. Allí nos podremos comunicar directamente con la persona experta en seguros que nos va a atender en horas de oficina, por favor. Aunque yo sé que son muy amables y nos pueden atender fuera de esos horarios, pero por favor, por respeto, solamente dirijámonos a ellos en horas de oficina y con mucho gusto ellos nos van a atender. Ahora, hay otro número. No, perdón, No, es el mismo, lo escribí dos veces, es justo. 894-1528. Ahora, yo quisiera tener una respuesta más extensa y no quisiera congestionar la línea electrónico a donde yo pueda dirigir la pregunta y que pueda recibir esa asesoría respectiva. Lo estoy Porque, poniendo en el chat, Jorge, en este momento. El correo sí, electrónico es tusegurodigital@algar.com.co. Ese es nuestro correo corporativo para que lo tengan guardado y para que ustedes puedan comunicarse. Igual el teléfono que dejamos en pantalla, el que tú acabas de mencionar, el 317-894-1528, es una línea tanto telefónica como vía WhatsApp y en esta línea nosotros podemos tener siempre, pues bueno, los atendemos, nos hacen preguntas, nos llaman. Después de este tipo de programas siempre la línea se congestiona hartísimo, cosa que te queremos agradecer profundamente por esta invitación, por este espacio, por tu disposición. A todas las personas que llegaron hasta el final del programa, muchísimas gracias por escucharnos, porque pues sabemos que no son temas como tan, no sé, como tan livianos, ¿no? Siempre hablar de seguros pues es una carga, digamos, como que uno dice, wow, estos son temas y pues bueno, 8 de la noche, un día como hoy, pues valoramos mucho de verdad el espacio tuyo, tu dedicación a este canal, que es un canal de tanta riqueza en temas académicos y que la gente que se conecte y te ve, Jorge, yo creo que ve en ti lo que tú eres, que eres un tipazo, que eres una persona que sabe, que te reconoce todo el mundo, que tienes muchos conocimientos en este medio y que la propiedad horizontal de verdad te necesita, te quiere, te necesitamos todos los que nos invitas a tu programa y pues bueno, acá siempre voy a estar, querido Jorge, para acompañarte, para servirte, para hablar de seguros. Todas las personas que quieran hacernos consultas, invitarnos a cotizar su póliza de áreas comunes, pues súper bienvenidos, súper bienvenidos. La experiencia con Algar Seguros es una empresa que los vamos a tratar más que con cariño, con respeto, es con dedicación y con un profundo respeto a la labor que realizan las personas, porque ser administrador es un tema muy, muy complejo, muy importante, muy chévere, y hay que tener un corazón muy fuerte para estar ahí. Entonces, pues acá tienen como su partner que nunca los va a abandonar. gracias, Joana, por tus palabras. Eres muy hermosa, muy gentil. Y por eso es que tú estás haciendo parte de Noches de PH, porque los conocimientos y el desinterés con que tú los compartes son muy valiosos para mi equipo de trabajo y para mí. Así A es. ustedes, las personas que se conectan en vivo los días martes de 6 a 8 de la noche o que nos ven en nuestro canal de YouTube, que normalmente quedan en el canal los días jueves hacia el mediodía, más o menos. Ahí podrán ver no solamente esta clase, sino todas las que hay en él. Y el gran compromiso de ustedes, aparte de asegurarse al 100% y de preferencia con Algar Seguros, por favor, que repliquen no solamente esta charla, sino todas las demás que hay en el canal de YouTube con todas las personas interesadas en las diferentes temáticas, en general los residentes de propiedad horizontal, que pueden ser los propietarios, los arrendatarios o los familiares de los mismos. Ellos también están con el interés y se pueden ver afectados por las cosas buenas, por las cosas malas que sucedan en una copropiedad. Y la tarea, por favor, una meta personal que tengo, llegar al 1.000.000 de suscriptores,
que yo no los veo como suscriptores en mi canal, sino como el millón de amigos, al estilo de la canción. Yo quiero tener ese millón de amigos para hacer gala del eslogan de Algar Seguros, una familia. Y eso es lo que tenemos. Joana, muchísimas gracias por tu participación. A ti, muchas gracias por tu generosidad y a todos los que están acá. De veras, quisiera salir de la pantalla y darles un abrazo. Vale, ojo, ojo, porque lo que tú acabas de decir se puede convertir en realidad dentro de poco tiempo. Sí, Bueno, señores, a ustedes también, a los asistentes también les voy diciendo desde ya, especialmente a los de Bogotá, alístense, porque vienen muy buenas sorpresas, cosas muy especiales, cosas muy agradables en las que te aseguro, Joana, que tú vas a querer estar presente. ahí A todos estaremos. los presentes, Joana, un saludo muy especial, un abrazo a través de la distancia y nos vemos la próxima semana en Noches de PH con Jorge Enrique H para que podamos efectivamente aumentar nuestros conocimientos en propiedad horizontal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche. Feliz noche. Gracias a ustedes.